Amigos, regresamos y tenemos ya varias llamadas. Norma Lozano de Azcapotzalco. Es verdad que ya cambia la forma de pago de la luz con tarjetas. ¿Cómo es esta situación? Si lo quieres contestar. José Luis Peralta de Coyoacán, ¿qué nos han traído de bueno la reforma energética? A ver, esta que la conteste Carlos. Y Javier García del Ratlam, los recibos de luz están llegando muy altos y casi no estamos en casa. ¿A qué se debe esto? Por favor, pero les recuerdo, queridos amigos, tenemos 10 boletos dobles para ir al teatro con sus hijos. Por favor, no pierdan esta gran oportunidad de ir, porque vale mucho la pena. Al 1035-0043, 1035-043, esta oportunidad, sobre todo de llevar a los niños, ¿no? ¿A dónde va la luz? ¿Cuándo se va la luz? Y hablando precisamente del tema energético. Pero es una obra para niños, lo cual vale mucho la pena. Nada más tienen que dejarnos su nombre, su teléfono y pasar aquí a Montecito 59 por sus boletos. Si quieren contestar las preguntas primero para darle espacio a nuestros radioescuchas y continuamos contigo, Sergio. Yo muy rápido, nos hace Norma Lozano sobre el tema de pago con tarjetas como si fuera saldo. La verdad es que la reforma energética trajo, dentro de otras cosas, la posibilidad de que entraran a competencia de mercado, tanto la generación como los modelos de negocio, y mantuvo como área estratégica la transmisión y la distribución, es decir, como un servicio público a cargo exclusivamente de la CFE. Pero las otras dos, donde inicia la cadena con la generación y con la comercialización, permitió, digamos, que eran modelos de competencia que hicieran atractivo el servicio al cliente. Sin duda la CFE, que tiene que competir y ofrecer mejor servicio que otros agentes económicos, debe encontrar o debió haber encontrado formas para facilitar el pago. Yo soy de la antigüita, yo voy al cajero, yo pago, yo no pago con nada, yo voy y pago, pero... ¿Por qué sí por antiguo no puedes pagar con tu teléfono, mijo? Al cajemático y pago. Al CFEmático y pago, pero sí sé que hay modelos de negocio, claro, que vinieron con la reforma energética, con la competencia que permitió la reforma energética en ese segmento. Transmisión y distribución se mantiene como monopolio del Estado. Perfecto. Carlos Gómez, contesta la pregunta, por favor. Sí, bueno, en muchos años la materia de electricidad en el país, pues como ustedes recuerdan, estaba primero privatizada hasta que después el presidente López Mateos la hace pública del Estado, la nacionaliza, y tuvo un modelo que precisamente coincide con el desarrollo estabilizador hasta la época del 2002, por ahí, que acababa más o menos el modelo. Pero posteriormente ese estudio del análisis de la problemática que ya tenía CFE, la cantidad de empleados que tenía la comisión, sindicalizados, con unas prestaciones altísimas, vino a hacerse la pregunta de poder modernizar más a la Comisión Federal de Electricidad. La comisión recibe de la reforma un gran estímulo en el cual la parte de gas que estaba en la parte de Petróleos Mexicanos se desincorpora para poder entonces apoyar la generación de electricidad a través de gas. De ahí viene la situación de los gasoductos. Y cuando hablamos de gasoductos, pensamos que nada más es abrir la brecha y ponerlos. No, hay una especialidad que es el derecho de vía. Claro. Una especialidad impresionantemente interesante en el cual tienes que estar viendo los expedientes de todos aquellos dueños, propietarios, comuneros, ejidatarios de todas esas tierras por las que pasa el gasoducto. Imagínate los Ramones, 800 kilómetros, y tener que tener reuniones con cada uno de los grupos sociales para después hacer la afinación del el pago por la utilidad pública y después empezar a negociar con ellos el paso de la ciudad. Yo me parece que esa es una de las partes más importantes de la reforma energética. Perfecto. Te agradezco la contestación. Te voy a pedir, Miguel Ángel Reta Martínez, que le contestes al Radio Escucha. Con mucho gusto. El señor García pregunta el tema para mí toral de la reforma energética.
que se refiere a las tarifas. Estas están relacionadas evidentemente a los criterios que la Comisión Reguladora de Energía establece. Las tarifas de kilowatt hora generados y consumidos por todos nosotros tienen un valor de acuerdo a la zona o al punto donde habitamos o donde lo estamos trabajando, en donde desempeñamos algún tipo de servicio. Entonces la CFE aplica justamente estos criterios que regularmente va afinando la Comisión Reguladora de Energía. Pero yo le sugeriría al señor García de Tlalpan, que hace amablemente esta pregunta, que recurra a alguna de las oficinas cercanas a su domicilio de la CFE y pida un dictamen técnico. Es decir, esto está establecido en la propia ley. La CFE envía a un especialista para que haga un diagnóstico de los aparatos eléctricos que se tienen en una casa, en un negocio, en una fábrica, etcétera, los consumos, y entonces le hacen justamente una serie de sugerencias, recomendaciones para consumir lo estrictamente necesario. Es decir, inclusive hay muchos aparatos que están generando o consumiendo energía, aunque no estén prendidos, simplemente, por ejemplo, el Internet, es decir, que muchas casas tienen. Es decir, ¿El Internet consume mucha energía? No consume mucha, ¿En pero lo tienes prendido en tu casa 24 horas al día, ¿no? usarlo. Es igual que el refrigerador, que Claro. tiene un uso importantísimo. Vampiros, parte Bueno, de las ahí casas, sí hay que tenerlo prendido 24 horas. Sí, o sea, no Se hay te echa a forma, perder ¿no? la comida. Pero yo creo que lo prudente es pedir un dictamen técnico, es decir, que hacen los especialistas de la CFE, que están capacitados para ello, que han recibido un buen entrenamiento desde hace un buen número de años, es decir, y esto permite al consumidor, a todos nosotros, racionalizar el uso de la energía. Adicionalmente podemos decir, y en esto Sergio es especialista, autogenerar nuestra propia energía eléctrica, es decir, Claro, a través de las celdas solares, y hay otras formas en las que podemos disminuir las tarifas de consumo de energía eléctrica tratando de autogenerar nuestra propia energía. Y de esto nos vamos a permite platicar, avanzar. Miguel Ángel. Yo Claro. creo que es muy importante. Vámonos rápido porque ya ven que el tiempo corre, ¿no? Claro. Yo quisiera dar una recomendación porque también me llegaban los recibos terribles. Desconecten, por favor, cuando salgan de la casa, su switch, nada más, y dejen aquellos que van a utilizar como el refrigerador. A mí me llegaba una cantidad de verdad de 4 o 5 mil pesos, y desde que bajo todos los switch menos el del refrigerador cuando salgo, me llega de 180, 190 pesos. O sea, imagínense, y en la noche desconecten el wifi, queridos amigos, porque es terrible la radiación y nos afecta. Si quieren bajar, y además estamos ayudando al planeta Tierra y a nosotros mismos, a nuestra economía, ya mucho. Pero continuando contigo, Sergio, creo que hay mucho de qué hablar, sobre todo de las ventanas de oportunidad, porque esto es importante, no todo es negativo, ¿no? No, no lo es. También vimos que se acaba de ya cerrar un negocio de 4.500 millones de dólares, ¿sí? Recientemente con la CNF. Esto fue en Bueno, esta Iberdrola semana. ofrece Iberdrola, invertir 5 millones exacto. de dólares. Entonces, ¿cuáles son las ventanas de oportunidad que podría sugerir a los empresarios que te están Mira, hablando? justamente iba sobre eso. Nosotros somos un grupo promotor, asociación civil. Ujú. No somos la Cámara, ni aspiramos a decirnos Cámara todavía hasta que no pasemos por el tránsito que mencionaba, pero somos una asociación civil que tiene personalidad jurídica para hacer actos jurídicos. Entonces hemos decidido aprovechar las ventanas de oportunidad de negocio que estamos observando ya en el campo de la energía para hacer un club de negocios. Vamos a empezar con los que somos 108 integrantes y luego admitiremos adherentes para poder realizar mecanismos networking, para poder formalizar cierto tipo de proyectos. Vemos ventanas de oportunidad, por ejemplo, en los bioenergéticos. Yo creo que creemos que hay un área de inversión interesante en los bioenergéticos porque son perfectamente sustitutivos de algunos combustibles y prácticamente hay que hacer algunos ajustes en las normas oficiales mexicanas, si se permitiría. Creemos que hay oportunidad en el abasto aislado.
¿Qué es el abasto El abasto aislado? aislado es bueno cuando, digamos, un consumidor produce su propia energía. ¿Cómo la puede producir? Hay muchas formas. Comenta algunas. La clásica es la fotovoltaica, Claro. pero podría utilizar incluso combustibles o gas natural, por ejemplo. Ahora que se resuelve el tema del gas natural, me parece que hay que revisar las áreas de negocio que se pueden abrir, porque es una energía primaria muy barata. Con eso, con garantía de suministro, puedes tú mismo tener la posibilidad de producir tu propia energía. Se le llama abasto aislado, se le llama aislado intencional, también queremos que hay áreas de negocio ahí. Trigeneración, es decir, generar electricidad con gas natural y también calor y enfriamiento en ciertos procesos, hospitales, farmacias, ciertas áreas que requieren iluminación, calentamiento y enfriamiento. La trigeneración es una área de oportunidad muy interesante. Entonces hay, digamos, elementos basados en el gas natural, en este tema que se arregló recientemente, inspira a pensar que ya hay garantías a desarrollar ese tipo de proyectos. Yo creo que sobre eso estaremos viendo muchos inversionistas poniendo su dinero sobre gas natural vehicular, también es otra de las áreas de Bueno, también los autos eléctricos, ¿no? Yo creo que esto es inminente. las electrolineras. Electrolineras, sí. Ya las gasolineras yo creo que es un concepto que va a pasar de moda. Bueno, y Dinamarca ya, Noruega ya se están totalmente electrificando, es impresionante. Para allá vamos, es un tema nada más de Costa escala. Rica, Es un tema de Costa escala. Rica también está Pero increíble. Existe la capacidad de inversión, existe la tecnología, existe el apalancamiento financiero, lo que se requiere es la escala. De escala, pero esperemos que empecemos en este sexenio y no nos tardemos más. Estoy seguro que sí. ¿Sí? ¿Cómo lo ves, mi querido Sergio? Estoy seguro que sí. Yo creo que la fotovoltaica no lo para nada. Ya es una energía muy barata, muy accesible. La tecnología cada vez es más barata. Los estudiosos dicen que hay una ley de Swanson, se llama. Exacto. Que dice que cada vez que vendes el doble de los paneles fotovoltaicos, se reduce el 20% del costo de la energía. Del costo del panel, perdón. Entonces ya van a ser muy baratos los nuevos materiales. En fin, hay áreas de oportunidad muy interesantes para empresarios visionarios con el ánimo de hacer negocio con esto, sí, pero también crear valor para la sociedad, porque la energía barata creo que es conveniente. Y competir, sí, con los que ya están. Yo creo que vamos a poder hacerlo muy bien a partir de esta asociación civil que va a entrar de una manera muy... ¿Para cuándo crees que entraría ya formalmente? Estamos ajustando, digamos, la parte los propiamente de marketing. Pero septiembre seguramente tendremos una noticia. Nos estarás acompañando a un desayuno para platicar de eso, con algún buen proyecto que te interese, ¿verdad? Yo ya estoy haciendo un buen proyecto en mi vida, como los veo muy lentos, empecé a hacer mi proyecto. Lo vamos la verdad. Si quieres contestarle por favor a la llamada. Dice Adriana Hernández de Tlalpan, apenas puse mi luz y el mismo técnico del CFE me dijo que si quería pagar menos, la corrupción sigue con Morena. Bueno, es un comentario. Es un comentario. Carlos Gómez, yo te pediría que leyeras el comentario. Sí, claro, del señor Sergio Martínez de Naucalpan. Dice, ¿es verdad si cambiamos los focos ahorradores? Claro, yo nomás sugeriría que trataran de que no tuvieran esos focos ahorradores sinfín que tiene, ya sabes, que son como espiral, y tienen mercurio. El mercurio es muy peligroso. Es muy peligroso, se cae y para la salud es hasta mortal. Que busquen lámparas y busquen focos que tengan de fabricación de tipo LED, que son los que más ahorran. Ya ves que las tumbas del primer emperador chino, Qin, que por eso se llama China, tiene mercurio y también se encontró mercurio en la pirámide de Teotihuacán. Esto es también un conductor muy importante de energía. Se está investigando por qué. O sea, es preguntas que hay que investigar. Claro. Y como periodistas de investigación hay mucho que hemos estado descubriendo y cuestiones realmente de alta tecnología que había hace miles de años y que actualmente apenas las estamos descubriendo. Pero replanteando toda esta información, mi estimado Carlos Gómez, ¿qué nos puedes decir
pues, precisamente del sector, hacia dónde vamos. Bueno, lo que pasa es que yo creo que el sector ha tenido un impulso muy grande con la reforma. Ha tenido un impulso al grado de que este nuevo gobierno casi no ha tocado absolutamente nada porque está viendo precisamente, está administrando, podemos decir, lo que la reforma dejó. Como que apenas le está cayendo el 20, ¿no? Mira, hubo que cambiar la llanta con el carro caminando, es cierto. O sea, este modelo, por supuesto, el modelo de reforma energética, por supuesto, no era perfecto. Yo creo que había que hacerle ajustes, había sobreregulación en algunos casos, había, digamos, fallas de mercado en otros, en fin, yo creo que se está corrigiendo para bien. Pero es cierto, la legislación no se ha cambiado, la legislación sigue siendo liberal en el sentido que permite la participación privada, que es insustituible en el negocio energético. Hablo de hidrocarburos y hablo de electricidad, porque nos estamos concentrando mucho en electricidad, pero también el tema de hidrocarburos sigue siendo atractivo. Sí, está viendo ahorita que toca Sergio el tema sobre la iniciativa privada, que es muy importante. Claro. No nada más la nacional, sino la internacional, que viene con un desarrollo y con inversión en dinero para ponerle pues una aplicación en el sentido de la energía en México muy importante. Es el caso, por ejemplo, de algunas empresas de China que son muy importantes ya ahorita en el alumbrado público en nuestro país, en los municipios. Hay empresas ahorita que están financiando al 100% el alumbrado público en algunos municipios. Nosotros intervenimos para firmar un convenio tripartita con la Comisión Federal de Electricidad, en el cual estamos tratando de que la carga mayor sea menos para el municipio, que esté financiándose a 5 a 10 años, porque las lámparas ahorran el 62% de la energía. Y eso es muy bueno y con certificación de los laboratorios de Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué sucede? Que a Comisión Federal le interesó mucho este proyecto porque los municipios que eran deficitarios, quiere decir que no pagaban a veces la luz a la Comisión, ya es un problema de administración que tiene Comisión Federal, ayudó este tipo de convenio para que los municipios a fuerza tuvieran que pagar la comisión a través de un fideicomiso, que nadie toca el dinero. Así es. Y entonces ellos están depositando al fideicomiso y lo que sucede es que en vez de ser deficitarios, los municipios se convierten en superhabitarios. Pues ¿quién no quiere pagar cuando en vez de pagar 1 millón de pesos pagas 400,000 pesos al mes? No, pues es yo creo que es una maravilla. Bueno, pues vamos a hablar con Miguel Ángel Reta Martínez. Miguel Ángel, ¿qué piensas precisamente del alumbrado a través de las lámparas LED que se pueden poner en las carreteras? Esto sería, como acaba de comentar Carlos Gómez, muy beneficioso. Ya se ha estado poniendo, pero estoy viendo que hay municipios que ya le están poniendo celdas solares. ¿A qué le tirarías más? ¿A las celdas solares o a las lámparas LED? Bueno, son dos cosas diferentes, ¿no? Un poquito más alto, mi amor. Sí, con mucho gusto. Mira, este es un tema que ha sido debatido mucho en México en términos de quién tiene la obligación de alumbrar las carreteras. Las carreteras pasan por muchos municipios. Así es. Es decir, y pasan por muchas capitales también, que son los asientos de los poderes locales. Y entonces hay una diferencia de opinión entre las diversas instancias gubernamentales, quién debe hacerlo y quién no debe hacerlo. Claro. Es decir, la energía solar pues te brinda, es decir, la oportunidad de aprovecharla al momento en que haya sol, porque no se puede almacenar y es muy complicada almacenarla. A ver, estás tocando un punto muy álgido. Sí. ¿Cómo podríamos tener energía solar autosustentable 24/7? Bueno, ese es un mecanismo, es decir, que realiza la Comisión Federal de Electricidad a través del Sistema Nacional, es decir, donde hay compensación de energía eléctrica que se genera vía hidráulica o vía térmica o con gas o las mezclas de todo este tipo de elementos que permiten que se genere la electricidad. Entonces la energía solar pues tiene ciertas limitantes también.
Los focos simplemente es la expresión final del proceso, ¿no? Entonces, entre focos más avanzados puedas tú usar, llámese LED o cualquier otro, que hay muchos avances tecnológicos casi todos los días, pues mejor, porque vas a tener mayor luminosidad por un lado y menor consumo de energía eléctrica, ¿no? No, definitivamente. Entonces el problema es quién paga, porque todo esto tiene un costo, ¿no? Es decir, ¿quién tendría que pagar? Es decir, los que somos usuarios muchas veces de las supercarreteras, bueno, hay una concesión, es decir, se paga una cuota. Y se paga una cuota, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor ese es un camino, habrá que estudiar. A lo mejor va a tener un incremento en la cuota, es decir, en la cantidad de recursos que nos pueda, es decir, que tengamos que pagar para poder transitar por esa carretera, y entonces el concesionario pues tendría la obligación de alumbrar la carretera, ¿no? O partes de la carretera, tramos específicos de la propia carretera, ¿no? Que también alumbrar carreteras que no tienen una afluencia importante, si era un tránsito vehicular muy numeroso, pues resulta totalmente antieconómico, ¿no? Es absurdo estar tirando sería tirar el dinero. ¿no? Entonces, bueno. Tienen otra llamada, Felipe del Tobar, de Tlalpan, dice, alumbrar las carreteras es una buena idea. Ojalá puedan ejecutar esa idea para beneficio de muchos. Felicidades por el programa. Sergio, por favor. Bueno, ya lo contestó Sí, ya lo contestó Miguel Ángel. Recién contestado, ¿no? Exacto, pero bueno, importante, ¿quieres hablar tú, Bueno, Carlos? nada más para sí, por favor. Tuve por una favor. experiencia, un ejemplo muy interesante. Sí, claro. Que además he estado involucrado casi muchos años de mi vida en el movimiento cooperativo nacional. Y visité una cooperativa en La Marquesa, ya sabes, de truchas. Sí, muy rico. Y me llevaron y dijeron, mira nada más cómo sale el agua aquí. Metí el puño y era el borbollón de agua que salía. Qué maravilla. Y bueno, no se les ha ocurrido generar, están diciendo que quieren generar más electricidad para que haya más clientes en las 6, 7, 8 de la noche, que luego pasan las gentes a comer ahí a La Marquesa. Sí, ¿no? porque pues Bueno, van y vienen. Pues generamos ahí un sistema en el cual empezaron a generar su propia luz y fue increíble. Como recuerdas, el gobernador Alfredo del Mazo González, esa parte de La Marquesa la mandó a iluminar, fue muy famoso. Sí, claro. Y dijeron, bueno, pero después se apagó, ¿quién sabe? Nadie supo por qué. Digo, ¿y por qué no iluminamos esta parte que dejó el Estado de México de iluminar, y lo que sobra, pues también lo tienen ustedes, y hasta se lo podemos vender al Estado de México? Pues nomás esa idea, y todo el mundo se puso a conectar, y eran ya las 8:30, 9 de la noche, y seguían los restaurantes iluminados. No me digas. Entonces, pero después se acabó. No sé ¿Por qué sucedió, pues la verdad es que ahí cambian los liderazgos de las empresas, y ya no siguieron, pero la verdad y también era muy buena. los gobernadores. A ver, mi querido periodista Carlos González, llévale esta propuesta, esta iniciativa que se comentó en la mesa al señor gobernador para que se actúe, pues el Estado de México, sobre todo La Marquesa, es un nivel de tránsito con una afluencia enorme. Déjame comentar, Vero, sobre eso. Fíjate que la materia energética es federal. Claro. Totalmente federal, porque un proyecto no puede, digamos, constreñirse a un municipio, etcétera. La materia es federal. Sin embargo, el año pasado, o hasta el año pasado, muchos estados crearon su propia agencia estatal de energía, su propia estrategia estatal de energía. Veracruz, por ejemplo, Campeche, Sinaloa, Sonora, Jalisco, que yo recuerde, creo que hasta Tabasco y Tamaulipas, por lo menos. Entonces, era una manera de entender, digamos, o cómo hacer un ayornamiento, una tropicalización de las condiciones, de los problemas locales, digamos, a soluciones locales, pero bajo la lógica de que la materia es federal. Entonces, a mí me parece que sería también interesante esa interacción entre los particulares inversionistas con los gobiernos estatales, en función de traducirles las oportunidades de negocio y resolver la demanda efectiva de energía para los estados de acuerdo con sus peculiares condiciones. Por ejemplo, un estado absolutamente... Tenemos, Tabasco, 2 minutos. Tabasco, Veracruz, por ejemplo. Se va rapidísimo. Y entonces, simplemente en Veracruz hay 42 presas posibles que podrían servir para hidroeléctricas. Imagínate. Sonora, la solar, en fin, pero hay que entender bien el modelo de negocio. Esa es la clave. Yo me imagino que lo que pasó con Carlos es que
la solución tecnológica, la voluntad política existía, el modelo de negocio no. Bien, tenemos brevemente, mi querido Carlos Gómez, Roel, por favor, cerrar este ya tema, porque Pues el en primer tiempo es lugar, nuestro darle enemigo. las gracias al canal y también a la estación. Pero a ¿qué ti le también. dirías a los radioescuchas? ¿Que viene un futuro bueno, o sea, Yo digo, esperanzador? es que esta innovación, esta actualización del sector energético va a ser benéfico para el país. Y Ok. tenemos que tener confianza en que la ley, las leyes secundarias no se han cambiado, no se han modificado, porque están bien hechas. Simplemente hay que saber administrarlo y ver hacia un futuro con mayor inversión que va a dar pues grandes posibilidades de desarrollo para el país. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos Gómez Roel. Te agradezco también, mi querido Miguel Ángel, brevemente, Miguel Ángel Reta Martínez, cerrar brevemente, por favor. Bueno, con mucho gusto. Mira, el consumo de energía eléctrica se está incrementando en todo el planeta. Es decir, por nuevos usos que se dan, celulares, Australia ya lo vehículos, dictaminó. vehículos eléctricos, etcétera. Entonces, en el caso nuestro, de México, es decir, tenemos un reto extraordinario para poder generar energía eléctrica con todas las fuentes posibles, es decir, con todas las alternativas que se nos presenten para ir de alguna manera atendiendo esa demanda creciente. Es decir, entonces, esa sería mi conclusión final. Gracias, Miguel Ángel Reta Martínez. Para cerrar, mi querido Sergio Ampudia Melo, te agradecería que cerráramos con una propuesta esperanzadora, porque está muy decaída la sociedad y los inversionistas y la iniciativa privada está muy de hecho, decaída. Estamos aquí para decirlo. Nosotros Exacto. tan somos sensibles a esa oportunidad donde se puede generar buenos negocios ¿Y riqueza? utilidades, resolviendo además una demanda efectiva de electricidad o de energía, como bien Es lo que dijo sin electricidad Miguel Ángel. no hay nada, ¿eh? Pero tiene que ser asequible y competitiva, Claro, ese es el por propósito. supuesto. Entonces, nosotros desde el grupo promotor tenemos ya una vocación de participación con la sociedad, pero con los mejores elementos en la inversión, la tecnología, la innovación tecnológica y los modelos de negocio que vas a ver que te van a sorprender como lo estamos observando. Muchísimas gracias, Sergio Ampudia Melo. Amigos, ya nos vamos. Se fue rapidísimo este programa. Realmente maravilloso tema. Hay mucho que platicar. Los invito cuando estemos caminando un poquito más. Por favor, al grupo promotor de la Cámara Nacional de la Industria de Energía, sobre todo autosustentable, que Sergio Ampudia Melo, nuestro presidente, y bueno, yo sí voto por ti siempre, yo creo que todos, porque ha trabajado de una manera extraordinaria. No sé si estás de acuerdo, Carlos y Miguel Ángel. Por supuesto. Ha trabajado Claro. increíble, Claro. pues, denodadamente, Y que para trabaja, se lo impulsar merece. toda esta cámara. Amigos, nos vemos hasta el próximo martes, porque acuérdense que estamos ya martes, miércoles y jueves aquí en Horizontes. Yo soy Araceli Álvarez y le doy las gracias a todo mi equipo que ya comenté. Como siempre les digo, poquito hacia arriba, hasta dentro del próximo martes. Gracias, buen fin de semana.